ya cuestión de cada quien. Yo intento que se lleven un conocimiento y esa es una de mis metas. Algunos de ustedes lo han aprovechado y está bien, y quien no lo haya querido aprovechar también está bien. No me voy a enojar yo por eso. Al final, recuerden que los que van para profesionales son ustedes y yo espero que sean unos buenos profesionales. Mi distinguido Kenneth, no te podría asignar notas si no tienes los 41, pero yo recuerdo que acabo de revisar tu trabajo. O si no, es el tuyo, pero sale alguien parecido, con un nombre parecido. Pero según mis cálculos, sí llega a los 41. Y como les digo, ustedes saben si han venido a todas las clases. ¿Sí? Nadie más que ustedes lo sabe. Y promedien cuántas clases hicimos, saquen el valor de cada clase y van a ver cuántos puntos tienen. Sí. Nosotros hoy lo vamos a hacer porque tenemos que sacar el de todos. Somos más de 400. Pero ustedes mismos también pueden tener ya ese valor en sus cuentas. Entonces, como les digo, yo creo que tratamos de hacer el curso lo más accesible para todos. Desde aquel que nos enseñó que iba caminando para el examen parcial, nuestra compañerita que mejor le dije que se parqueara porque podía volarse alguien en el camino, y con varios, ustedes lo han tenido. ¿Cuántas clases hemos tenido hasta ahora? Si alguien me pudiera refrescar la memoria, permítanme, voy a revisar. Si mal no estoy, con estas son 18 clases. 18 clases, licenciado. Ok, son 18 clases. Y son Sí, 20. 18. Que va a ser aproximadamente 1.16 más o menos por clase. Entonces, saquen su promedio de ahí. Porque como les digo, ustedes ya lo pueden tener. Nosotros hoy vamos a trabajar a todo galope y a todo motor con tal de tener esa nota. Pero como les digo, ustedes saben, siguieron las instrucciones en el trabajo, saben si lo entregaron, saben cuánto tienen en el parcial y saben cuánto asistieron. Entonces nadie puede ser más consciente que ustedes ahorita de cómo va su zona. Como les digo, muchos ya tienen zona mínima, sin el trabajo. Entonces, vamos a continuar también porque si no, no les puedo, no voy a terminar yo. Sí, Pedro, adelante. Buenas noches, licenciado. Adelante, Pedro. Fíjese que yo tengo una duda. Fíjese que yo del parcial tengo 15, pero lo que no sabía mi nota es del trabajo, ¿verdad, licenciado? Y no sé si los 20 puntos de asistencia son para todo el mes o 20 puntos por cada parcial. No, vea, vuelvo a explicar lo de la asistencia. Son 18 clases. Aproxime 1.16 por 18 y le va a dar aproximadamente, ¿qué? Como 20 puntos algo. Ah, bueno, sí, correcto, entiendo. Entonces, ahí puede sacar usted su promedio de asistencias. Uh-huh. Ese dato lo pueden tener todos. Háganlo así, más o menos. Sí. El trabajo, si usted siguió todas las instrucciones, y esto no me van a dejar mentir los que lo tienen calificado, los que cumplieron todas las instrucciones tienen entre 18 y 20. Porque de eso sí me estoy cuidando bastante. Estoy leyendo todos los trabajos. La mayoría que perdió puntos lo perdió en la introducción, porque no me hablaba de lo que había hecho. Y la introducción se basa en el contenido del trabajo. Eso es una introducción. Entonces, como le digo, si siguieron todas las instrucciones, ya saben. Ahora, si no las siguieron, hay punteos desde los 11 puntos. Pero ahí ya no puedo entrar yo, porque eso ya era una cuestión de cada persona. Entonces, como les digo, ustedes saben, nadie más que ustedes es más consciente de cómo está su nota. Su trabajo todavía no lo he calificado. Entonces, si usted tiene mínimo los requisitos que yo pedí, va a tener entre 18 y 20. Si no lo tiene, va a tener entre 11 y 16. Ah, muy bien. Más o menos por ahí va. Muy bien, gracias, licenciado. Estoy totalmente enterado. Muy bien. Don Erwin. Sí, buenas noches, licenciado.
Solamente Sí, quería consultarle. Fíjese que aún no tengo la nota. He estado revisando mi correo, pero no sé si ya los enviaron todos. Es que no lo encuentro. Usted tiene 24 en su examen parcial, Erwin. Ah, sí, ok. licenciado. ¿A quién le está hablando? Perdón. A Erwin. Ah, perdón. Sí, a Erwin. Erwin, no tenga pena. Erwin tiene 24 en el parcial. Muy bien, Nick. Sí, sí. Ah, nos dice nuestra amiga Lili que el lunes de esta semana no se cuenta. No, no lo conté. No lo conté. Es que se descuenta por el parcial, por eso es que son... Ah, sí, pero se recuerdan que en el parcial también marcamos asistencia. Ah, sí, entonces tendrían que ser los 19 días, como hoy. Sí. Bueno, entonces, como les digo, es 1 punto algo aproximadamente lo que van a tener por clase. Entonces, como les digo, intenté, créanme, pero más allá ya no puedo llegar. Bueno, entonces aclarado todo, vamos a Lick, seguir con... disculpe, antes que inicie la clase del día de hoy, con respecto a las diapositivas que vimos ayer y las que vamos a ver hoy, ¿nos va a enviar copia? Ah, sí. Ah, ok, Sí, sí, gracias, Lick, muy definitivamente. amable. No Gracias, tengo pena. gracias. Aquí estamos para eso. Eso sí, les voy a encargar que en el examen, gracias Ana, te agradezco mucho, 1.11 por asistencia, nos están diciendo por acá. Lean bien las preguntas del examen. A veces un no o un sí cambia el sentido de la respuesta. En serio, Odalis no me va a dejar mentir. Fueron 20 minutos de examen. Varios de ustedes no me van a dejar mentir. 25. Ya sabía yo. Pero, si se dan cuenta, yo por eso les dije, van a tener la hora completa. Arreglen sus compromisos. Si tienen que ir con alguien, díganle que van a llegar un poquito tarde porque tienen un examen de 7 a 8. Revísenlas bien, porque no está hecho con dolo ni con mala intención. Pero léanlas, por favor. Es parte de la carrera y del futuro de ustedes, entonces solo léanlas, ¿sí? Créanme, mi intención no es hacerlos perder. No, no vengo yo con esa intención y creo que ya se dieron cuenta. Sí, por eso les estoy anticipando, léanlas, porque muchos por eso me fallaron en el trabajo, no leyeron las instrucciones. Bien, entonces vamos a seguir con la clase. Y vieron que esta suerte tuvieron ustedes, porque van a tener menos contenido que los del otro curso. Hablábamos ayer de los tipos de hackeo, de cómo el delito informático ha venido a influir en la sociedad, cómo se cometen delitos por medio de las tecnologías y qué sucede con aquellas personas que cometen esos delitos, si tienen alguna denominación. Y ya lo decíamos, como les decía yo. Si yo se los preguntase en el examen, ustedes tienen que poner hacker, nada más. No se van a complicar poniéndome 5 conceptos, porque con uno es suficiente. Y es hacker. Hablábamos de los tipos de hackeo que han existido, que existen y que afectan a la sociedad y cómo se diferencia cada uno por su propio objetivo. Ahora vamos a pasar ya al decreto 3396, que fue aquel que vino a adicionar los delitos informáticos en cuanto a su regulación ya propia. Sin embargo, como se ha manifestado en algún momento, solo se consideró aspectos de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, y no en sí de la intimidad, de la privacidad y de esa dignidad que como personas tenemos. No se consideró en aquel entonces la autodeterminación informativa que sí se consideró por la Corte de Constitucionalidad. Este decreto 3396, que adicionó los delitos informáticos al Código Penal, en su considerando establecía que los avances de la tecnología obligaban al Estado a legislar en bien de la protección de derechos de autor en materia informática, tipos delictivos que nuestra legislación no ha desarrollado. Entonces, si nos damos cuenta, allá por el año 96, el Congreso sí establecía que la tecnología iba a tener un impacto.
pero no lo avisoraba como un impacto también en la intimidad y en la privacidad de las personas. Es por ello que este tipo de delitos van encaminados hacia lo patrimonial, no hacia la protección personal. Por eso es que lo incluyeron dentro de los delitos contra el patrimonio. Ahora, ¿qué sucede acá? La acción que debe ejercerse en el ámbito penal no era una acción pública, sino que dependía de la instancia de las personas. Entonces, ¿qué se protegía? La propiedad intelectual, la propiedad industrial, el derecho de autor. Si bien es cierto, se considera a la intimidad personal como parte de la propiedad o del patrimonio, también es cierto que al tenor de los derechos humanos, esa intimidad y esa privacidad ya cobran un rango especial. Ya no es solamente un derecho patrimonial, ya es un derecho determinado humano. ¿Sí? Porque si bien es cierto, el derecho humano a la propiedad privada es intrínseco a los sujetos, también es cierto que un aspecto más personal, la vida y la familia, son propios de cada sujeto, como lo establecía la propia Ley de Acceso a la Información Pública, que no pueden pedirles más de lo que cada sujeto obligado tenga en cuanto a sus atribuciones. En este aspecto tenemos que establecer que como es un delito de tipo patrimonial, se va a determinar que hay una necesidad de lesionar ese bien. ¿Sí? El delito informático se establece como un delito doloso. ¿Y por qué es importante saber esto? Recordemos que el Código Penal en cuanto a la relación de la culpa, a esa situación que cuando definimos un delito decimos que es toda acción típica, antijurídica, culpable y punible, esa culpabilidad nuestro Código Penal lo define como dolo y culpa. ¿Qué va a ser el dolo? Esa intencionalidad de dañar a alguien. ¿Qué es la culpa? Es esa no intencionalidad de daño, pero que sí lesiona un bien. ¿Y por qué? Porque se va a hacer responsable a la persona, pero no en la cantidad aplicable de pena, como sería con un delito netamente doloso. En cambio, en los delitos informáticos, al ser dolosos, no existen esas causas que vayan a exculpar o eximir de la responsabilidad a la persona. ¿Por qué? Porque se establecía en aquel entonces que se tenían que tener cierto tipo de conocimientos para poder lesionar esos bienes. Entonces se excluía la culpabilidad y se infería que existía un dolo en la ejecución de esos delitos. Es por eso que cuando se daba la relación de causalidad, es esa causa y efecto, se establecía que no podía lesionarse el bien sin intención. A ese respecto, podemos clasificar los delitos informáticos por ese sistema o ese elemento de los sistemas o de las tecnologías de información y comunicación que van a proteger. Vamos a ir a aquellos delitos que protegen los programas de computación y acá encontramos el delito de alteración de programas y la reproducción de instrucciones o programas de computación, así como el delito de programas destructivos, los delitos contra las bases de datos que encaminan a la destrucción de los registros informáticos, los delitos contra la información contenida en esos sistemas. Y aquí ya tenemos el delito de uso de información y manipulación de información. Y los delitos de la información contenida en los sistemas cuando afectan la intimidad de las personas. Que este era el delito de registro prohibido. Recordarán ustedes que les decía cuando analizábamos la sentencia de Corte de Constitucionalidad que lo pertinente era, primero, que se hubiese llevado todos los aspectos penales y que derivado de estos se dictara esa sentencia. Sin embargo, por no existir esa instancia particular en el aspecto penal, fue Procuraduría quien después de un año de denuncias instó la acción de amparo. Los delitos informáticos en el Código Penal van a ser descritos por ese bien jurídico en la propia norma, en el tipo penal. Nos preguntan por acá, vamos a responder de una vez.
Si acá en Guatemala un hacker que cometa algún delito, pero es menor de edad, se le juzga como mayor de edad por delito, no. Verá, esa es una situación bien especial de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Toda aquella persona que de los 12 a los 15 años cometa un delito, se le va a juzgar de una forma. Si de los 15 a los 18 años comete un delito, se le va a juzgar en ese mismo proceso, pero la pena no va a ser la misma. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, y ese es un término que ustedes deben de llevar de aquí en adelante. El término menor de edad, al tenor de la Convención de los Derechos, de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley de Protección Integral, se puede tomar como discriminatorio, porque nuestra legislación establece que los niños van de 0 a 12 años de edad y la adolescencia es de los 12 a los 18. Entonces, esos son términos que tenemos que ir manejando nosotros por aspectos puramente técnicos. Bien, como le comentaba a nuestro amigo, no pueden ser juzgados como adultos, sino que van a ser juzgados por un procedimiento especial de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y ojo, a ellos les aplican las penas máximas hasta 6 años. Alcacet, no lo tengo presente, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero si me lo escribe, se lo puedo analizar. Bien, mientras tanto, o si nos lo dice por acá, abra su micrófono y somos todos oídos. Bien, mientras tanto, en el Código Penal se establecen por la propia norma. Vamos a ir entonces a ese primer delito, que es la alteración de programas. Y aquí se establece que se va a dar esa alteración para que el que altere, borre o de cualquier forma inutilice instrucciones o programas que utilizan las computadoras. Ahora díganme ustedes, conforme lo que hemos aprendido, si se altera, borra o se inutiliza una aplicación, ¿se estaría cometiendo este delito? No. Nuestro amigo Edwin nos dice que no. Bien. Ahora les pregunto yo, este aparatito tiene todos los componentes de una computadora. Sí. Exacto. Porque tiene los sistemas que van a permitir el procesamiento y las aplicaciones. El software, recuerdan que teníamos un software de aplicación. Si se alteran esas instrucciones, se comete este delito. Porque estas ya son mini computadoras. Podemos llevar a cabo cualquier actividad que podamos hacer en una computadora. Obviamente, no vamos a tener la facilidad como un equipo de cómputo convencional, pero sí tenemos la factibilidad de ejecutar aplicaciones. Muchos de ustedes realizaron la evaluación mediante un teléfono celular. ¿Sí? Entonces, en aquel entonces se establecía solo que utilizaran las computadoras, pero un smartphone es equiparable a una computadora. Eso tengámoslo bien presente. La tecnología cada día va avanzando más. Algunos de ustedes ya habrán visto los teclados que están proyectados por medio de láser. Esos componentes en aquel entonces no estaban regulados como tal, pero en la equiparación de los componentes ya decimos que una tablet, un smartphone, un iPad, un iPhone son computadoras miniatura o pequeñas computadoras. Ahora, ¿qué pena le van a imponer a esta persona? 6 meses a 4 años y multa de 2 a 10,000 quetzales. Ahora, ¿creen ustedes que esta pena para alguien que se pueda llegar a resetear o manipular la base de datos de alguna empresa esté acorde a lo que es el mercado comercial ahora? Este tipo de delitos ya necesita una reforma. Ya necesita una revisión interna. Sí, Edwin, adelante. Sí, licenciado. Fíjese que yo miro, digamos, en un momento dado había muchos delitos de agresión o violación contra la mujer, derivado que creció tanto la tipificación de muchos delitos
se creó y se extrajo del Código Penal y se creó la ley de femicidio. Entonces yo considero que sería una sugerencia para nuestros señores congresistas o que tomaran la iniciativa que en un momento dado ya se extrajera estos delitos informáticos y como los ejemplos claros que usted acaba de dar con respecto a los iPhone, a los teléfonos inteligentes que hay ahora, ya tipificar cada uno de los delitos y de igual manera modificar las sanciones y las penas y las multas, porque ya se debería tener su ley específica los delitos informáticos. Bien, hubo un proyecto estándar. Realmente el proyecto no estaba más o menos, no lo voy a negar que tenía cosas muy buenas. Pero, ¿qué pasó? Y yo aquí no estoy en contra ni a favor de nadie, yo voy a lo que la ley dice. Había 2 artículos en ese proyecto que fue aprobado que, según decían algunas personas, vulneraban los derechos de los demás. Sin embargo, el país vecino de El Salvador aprobó una normativa similar. ¿Y cuáles eran los problemas que tenía esa norma? Que era que en 2 artículos permitían el acceso a las fuentes de financiación de ciertas organizaciones que son sin fines de lucro. Y por eso se vino todo el proyecto abajo. Pero, la verdad, sí tenía muy buenas cosas de ese proyecto de ley. Pero como no les gusta analizar a muchas personas, en lugar de plantear la inconstitucionalidad solo contra 2 artículos y sacarlos de esa iniciativa, decidieron plantearlo integralmente y todo se vino abajo. Entonces, hasta para plantear una inconstitucionalidad hay que leerlo todo. No solamente plantearla por el simple hecho de que le afecta a un amigo, me afectó a mí en algo, sino que debemos de ver todo el contexto social, porque sí venía a regular hasta el uso de los teléfonos, de una forma bastante parecida a cómo se hace en Asia. Nos preguntan por acá, como los empleados de bancos que cometen fraude dentro del banco y afectan a los usuarios. Sí, efectivamente. Algunos de ustedes tendrán el conocimiento de que hay algunos jefes de agencia que han vulnerado desde la propia agencia la seguridad de los sistemas y hacen transacciones entre cuentas. Muchos ya están despedidos de las agencias. Los bancos no son tontos en ese aspecto. La banca no es tonta. Y estos casos no van a salir a la luz. Somos demasiado soñadores y pensamos que van a salir. Lo que van a hacer es que ellos van a asumir la deuda que tenga el banco, van a hacer que trabaje la persona, permíteme Wilson ahorita, que pague todo lo que debe y la van a despedir. Porque obviamente el trabajador que defraudó a la institución crediticia no va a querer manchar sus antecedentes. Entonces creo que ellos utilizan más un método, podríamos establecerlo hasta como de trueque. Sí, Wilson, adelante, escuchamos. Disculpe, una pregunta, por ejemplo, los hackers de cuello blanco que buscan errores en un sistema, por ejemplo, un error de seguridad y que se contacta con una empresa que a cambio de que ellos arreglen ese problema de seguridad, pues les paguen, ¿eso contaría como extorsión o sí es permitido? ¿Qué sucede acá? La persona no utilizó la información para algo malo. Es más, ¿qué pasó? Y les voy a contar este caso, porque es un caso de hackeo que sucedió alrededor del año 2010. En el año 2010 fue un grupo de adolescentes, muy inteligentes ellos, entusiastas de la informática, que hackearon mediante la Xbox 360 a Microsoft Corporation. Y adivinen qué hizo Microsoft. No tenía contratados a ellos para que detectaran vulnerabilidades. El problema fue cuando uno de ese grupo perdió la cabeza. Y, como los estaban investigando, amenazó a un juez de Estados Unidos. Pero si no se le hubiera ido la cabeza a ese muchachito, les aseguro que ese grupo que fue adolescentes en aquel entonces seguirían contratados por este tipo de empresas. Aquí es donde las empresas, como les digo, aquí es donde cada quien busca proteger su propio ambiente. Porque ¿qué pasa si salen ese tipo de casos como el que nos hablaban de las entidades crediticias? Se va a crear un pánico. Entonces no les conviene
que eso se sepa. Alguno tendrá conocimiento de qué ha pasado, obviamente. Si eso es Vox Populi, pero no se va a saber oficialmente. Y oficialmente no sabemos nada. Pero como nuestra Guatemala es un país hermoso en el que son bien comunicativos todos, todo se llega a saber. En el caso que nos planteas, Wilson, es más fácil que te contrate la empresa a que te vaya a acusar de algo, porque no los estás extorsionando. Solo estás diciendo, miren, yo encontré este fallo. En el peor de los casos te pueden acusar. En el mejor de los casos van a despedir al jefe de informática. Sí. Porque para ahí vamos. Vamos a ver incluso el delito de creación de virus. Bien, entonces estamos claros. Hasta un smartphone puede tener este tipo de delitos, se le puede cometer. Uy, Daniel, ahí sí te quedó mal. Ahorita no estoy en ese aspecto del billete de 500. A los de Nintendo sí. Los de Nintendo son bien especiales. Por eso es que vean cómo es la comunidad de informática a nivel mundial. Cuando crean los programas para emular los juegos de Nintendo, lo que hacen ellos es, quien lo crea recomienda comprar el programa original para extraer de ahí la base de datos y poder emularlo en una computadora. Y en sí no estar violentando el derecho porque ustedes tienen el acceso al juego. Sin embargo, cada año hay tipos de demandas nuevas y más se están haciendo en Estados Unidos porque ahí se basa en jurisprudencia para poder atacar este tipo de programación. En Guatemala no pegaría, la verdad no pegaría, porque no tenemos la legislación adecuada para ese tipo de tipos penales ni de demandas. Pero es por pura legislación. En cambio, en Estados Unidos, como van por los propios fallos y el derecho consuetudinario, sí es más factible que puedan, después de haber burlado los hackers la legislación, en un año posterior puedan ser incluso condenados. Pero eso ya va más por la jurisprudencia que ellos van creando. Bien. Entonces, en este tipo de delito, ¿qué se protege? Se protege el software. ¿Sí? Porque si se nos altera el software, nuestros teléfonos empiezan a darnos problemas. Se ponen lentos, ya no procesan bien, los documentos ya no los generan como se deben, ya no almacenan de forma debida. Entonces necesitamos que todas esas aplicaciones, todas esas instrucciones estén plenamente funcionales. ¿Y qué pasa cuando los alteran? Ya no funcionan. En muchos casos, algunos trabajadores que se molestan, cuando los despiden, dejan algún programita indexado a la computadora y con el paso del tiempo, al cargar el cronómetro, ¡boom!, se vuelan toda el área de sistemas. La recomendación es que si tienen algún conocido que ande enojado, le digan que no lo haga. Porque, si bien es cierto, la pena sí es mínima, la multa es bajísima, un paseo a alguno de los centros de prevención creo que no le cae bien a nadie. Entonces, si bien es cierto, las penas son mínimas, como les digo, creo que la visita al centro preventivo no es agradable para nadie, ni incluso a carceletas de torre de tribunales o de cualquier juzgado de turno, porque se van a encontrar con todo tipo de personas. Entonces, tienen que tener el cuidado debido. Existe el delito de reproducción de instrucciones o programas de computación. Y este establece que aquel que sin autorización del autor copie o reproduzca las instrucciones o programas de computación, se le va a aplicar una sanción de 6 meses a 4 años y una multa de 2.500 quetzales. Pero ¿qué pasa acá? ¿Se recuerdan ustedes que en algún tiempo hacían redadas y recolectaban los discos de la Sexta o de ahí de la Bolívar? Una vez pasaba por ahí y encontraba Adobe, Photoshop, Windows,
En la entrada de la OSAC también dicen, porque no, hombre, que ahí no pasa. No, no sé por qué les gusta decir que ahí pasa. Ahí no pasa. Pero si se dan cuenta, en ese entonces teníamos esta legislación. Entonces, ¿qué decían? Ah, no, miren, reprodujeron. Y planteaban las peticiones las empresas subsidiarias de las marcas en Guatemala. Entonces, procedían a quitar todo el producto un día y al siguiente día, pues ya había más. Pero se había cumplido con la orden de comiso de los bienes objetos del delito. ¿Y acá que se está protegiendo? El derecho de autor. Y ese derecho de autor y derecho conexo. ¿Y por qué? Porque el autor va a ser el creador de esa obra. ¿Sí? Comúnmente vamos a hacer nosotros como personas individuales. Sin embargo, también se pueden ceder esos derechos. Por ejemplo, cuando se ceden en una relación contractual laboral. Ahí ustedes pueden ser el programador, pero quien los contrató va a ser el dueño directo de esa obra. A eso vamos a ir a la ley de derechos de autor y derechos conexos y vamos a establecer estas definiciones que ya tiene el artículo 4 de esa ley. Y establece como programa de ordenador esa obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o cualquier otra forma que al ser incorporados a un soporte legible por máquina, sean capaces de hacer que un ordenador ejecute una tarea. A eso le denominan programa de ordenador. En la actualidad, también aplica a las aplicaciones, valga la redundancia, porque ejecutan las mismas actividades. También nos establece dicha ley lo que es el autor, como aquella persona física que realiza la creación intelectual. Se establece que solo las personas naturales van a ser autoras de una obra. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El Estado, las entidades de derecho público, las personas jurídicas, personas de derecho privado, sí pueden ser titulares de esos derechos. ¿Por qué? Como les digo, si se ejerce una relación contractual entre quien programa la aplicación, quien programa esas instrucciones, y el Estado o este tipo de personas, ellos van a ser los titulares. El creador siempre va a ser esa persona natural, pero ya una persona jurídica va a ser titular de esos derechos. Este es uno de los delitos que más se cometen en el mundo. Ustedes se meten a cualquier plataforma de internet que se dedique a cargar programas de computación a la red y van a encontrar todo tipo de programas. Van a encontrar música, van a encontrar películas, van a encontrar de todo que está pirateado ya dentro de la red. ¿Y por qué se facilita que se cometa este tipo de delitos a nivel mundial? Porque es necesario un equipo de cómputo y saber utilizar los programas adecuados. Y con eso ya tienen para cometer el delito. Obviamente no estoy recomendando que lo hagan porque también ya me dijeron que recomiendo el divorcio, que recomiendo no sé qué cosas y no quiero que digan que ando recomendando que pirateen los programas. Pero, ¿qué pasa? En aquel entonces las computadoras y los programas eran un poquito caros. En la actualidad, ¿qué pasa? Muy buenos equipos de cómputo se adquieren por buenos precios, ¿verdad? Entonces, como les decía, ya la regulación debe ir evolucionando en cuanto a estos aspectos de la actividad delictiva en aspectos informáticos. La ley de derechos de autor y derechos conexos, que no pasa, Álvaro, no hay libros en PDF. No, Paula, yo no estoy recomendando ni el divorcio ni que se vuelvan a casar. Yo recomiendo que sean felices, como ustedes quieran, como ustedes quieran. Esa ley de derechos de autor y derechos conexos establece que en esos programas de ordenador se va a presumir, salvo que exista una cláusula en un contrato, que él o los autores se dieron sus derechos a un productor, ¿sí? En forma ilimitada y exclusiva, lo que va a implicar una autorización de divulgación y defensa de los derechos de la obra. Siempre que esté establecido ese pacto de que
va a ser sujeto a un número determinado. Pero si no se establece el pacto, el productor puede ejercer con esos derechos a como a él mejor le parezca. Pero si ustedes son los autores de una aplicación, de un programa, y le dicen al productor, solo quiero 1000 copias de esto, solo 1000 copias se pueden hacer. Porque ese es el pacto en contrario. La ley de derechos de autor también nos establece en ese artículo 4 el concepto de copia ilícita. Y esta es la reproducción no autorizada por escrito del titular de ese derecho en esos ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Cuando hablamos de obra se refiere a todo lo que pueda abarcar y cuanto al aspecto de fonograma es solo a ese tipo. Entonces, ¿qué pasa acá? Como les comentaba, ¿verdad? En aquel entonces, en la Sexta, en la Bolívar, en los mercados, en cualquier lugar que encontraran ustedes ese tipo de discos, tenían hasta las etiquetas. Entonces ya solo las personas miraban y decían, como dijo nuestro amigo, a 5 quetzales tenían su Office y su Windows de manera más barata. En la actualidad se consiguen mediante licencias OEM a muy buenos precios. Lo que les implica que les van a dar soporte. Entonces también es para que lo tomen en cuenta si todavía están utilizando licencias de ese tipo no atendido. Pasamos a los programas destructivos. Nos establece el artículo 274 G que vamos a ser sancionados con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1000 quetzales. Aquellos que distribuyan o pongan en circulación instrucciones destructivas que puedan causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. ¿Qué seguimos protegiendo acá? El software. Pero este delito ya implementa una protección al hardware. Lamentablemente, a veces hasta los programas originales tienden a destruir los hardware. Cuando se dio la migración a Windows 10, Windows 10 tenía un fallo que hacía que los discos, que se conocen como discos mecánicos, se fundieran. Y fue hasta en una corrección que ya no sucedió. Sin embargo, durante ese tiempo hasta el programa original tendía a destruir los discos. Que este delito tiene una particularidad bien especial. Y es que en el ambiente informático vamos a definir a los programas de ordenador que tienen por objeto introducirse en los sistemas informáticos para causar un daño a la información, al sistema operativo, a los programas o hasta al hardware. ¿Sí? Esa es la particularidad, que ya lleva un destino específico ese tipo de programa o aplicación. Por eso es que cuando les manden aquellos mensajes de extranjeros con un enlace, no lo pulsen, ¿sí? Porque puede tener un virus aparejado. En cuanto a esta responsabilidad de los virus, el Estado de Guatemala se trata de evitar cierta responsabilidad en el reglamento que determina las normas para el uso del sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado. En el anterior reglamento era el artículo 17, y ese es un error mío en la presentación, pero es el artículo 10, porque se fue modificado recientemente todo el reglamento y ahora es el artículo 10. Y en ese artículo el Ministerio de Finanzas Públicas tomó medidas para prevenir, dicen ellos, ataques informáticos y virus electrónicos. Pero ellos no aceptan responsabilidad por cualquier daño causado por virus en el sistema, proveniente de ataques externos. ¿Y se recuerdan ustedes que la Ley de Acceso a la Información Pública dice que es el Estado el que debe garantizar esa seguridad? Al poner este tipo de artículos en un reglamento, el ciudadano, ¿qué va a pensar? Bueno, en una ley me dice que son responsables, pero en un reglamento me dicen que no tienen responsabilidad de nada. Ahora díganme ustedes, ¿qué es superior, una ley o un reglamento? Una ley. Una ley. Así es. De conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República, artículo
203, repito, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales ejercen la aplicación de la justicia de conformidad con la Constitución y las demás leyes. Pero como les digo, en Guatemala tenemos aquello de que les gusta reglamentar un montón y no sé por qué creen que son legisladores. Esto, al tenor de la Ley de Acceso a la Información Pública, es contradictorio. Y vamos a aplicar nosotros la ley. Así que si les salen con este cuento, ustedes traen su Ley de Acceso a la Información y dicen, mire, disculpe, compañero, camarada, amigo, receptor, recepcionista, la ley es más clara de lo que usted me está diciendo. Bien, seguimos. Hola, Evelyn. Mucho gusto, buenas noches. En cuanto a este hecho ilícito, es importante que determinemos la responsabilidad o no. Y aquí es un aspecto que a muchos no les gusta, pero es una situación bien real. Y es que la norma establece que es a quien distribuye o ponga en circulación, pero no establece que a quien crea un virus. ¿Sí? Si ustedes crean un virus, no tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque es solo una aplicación del conocimiento. Pero cuando se da la ejecución, cuando se pone en distribución en una u otra computadora, en un sistema, en una red, como ustedes lo quieran distribuir a través de la red, y que no pueda ser eliminado por un firewall. Entonces, si sus hijos, sobrinos, parientes, amigos, esposos, esposas, lo que se anden comiendo, crea un virus, no se preocupen, no lo van a perseguir legalmente. Es puro entusiasmo por saber de la tecnología. Pasamos al delito de destrucción de registros informáticos. Los registros son las bases de datos. Ese es el registro que se pretende destruir. Y establece la norma que este delito lo comete quien destruye, borra o de cualquier modo inutiliza registros informáticos. Se establece también que si se hace para obstaculizar una investigación, se le va a sancionar, además de la pena de 6 meses a 4 años, con la pena del delito de colusión, que es de 1 a 4 años. Y vean cómo aquí es bien paradigmático el aspecto de la multa. Porque les es más barato destruir el registro que ayudar a alguien. ¿Por qué? Porque la multa es de 5 a 25 mil en el delito de colusión. Y en la otra es de 200 a 2,000 quetzales. Vemos cómo no se ha hecho una reforma integral, como decía nuestro amigo Edwin. Es tiempo de que se haga una legislación específica. Y entonces vamos a definir el registro informático como la base de datos creada por el sistema informático utilizado para la toma de decisiones. Y se nos habla de destruir o borrar o de cualquier modo. Y ese es el otro apartadito que tiene. Como se los decía, va encaminado a destruir la información. Obviamente existen cierto tipo de programas, cierto tipo de empresas que se dedican a la recuperación de la información. Sin embargo, la sola intención de destruir el registro ya lleva a la comisión del delito. ¿Sí? Hay personas que sí se dedican específicamente a realizar el borrado de archivos. Y aquí ya no se puede recuperar de ningún modo. Como hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Hay cierto tipo de material que es mejor no compartir nunca. Y la mejor forma sería pues evitando. Pero también existen este tipo de personas, como nos decía otra amiga, que tenía una patrona que se dedicaba a stalkear al marido, ¿verdad? Tampoco contraten ese tipo de empresas o empresas que les digan que van a borrar información a distancia. Tengan cuidado, porque hay actividades que pueden parecer legítimas, pero son ilegales. Y también nos establece, como dicen algunos, no sé si les ha pasado a ustedes o les pasó en alguna ocasión, que ustedes tenían alguna su memoria o su disco, y algún familiar tenía que guardar algo y resulta que les para borrando todo porque les sobrescribe información encima.
Sin embargo, hay empresas que se dedican también a recuperar información en esos casos. Hay empresas que lo hacen de forma legal y también pueden acudir a ese tipo de empresas. El uso de información como delito establece que aquel que sin recuba, sí, sí, recuba se usa bastante también. Aquel que sin autorización utilice u obtenga para sí o para otros datos contenidos en registros informáticos, bancos de datos o archivos electrónicos. Y vean esta particularidad. Recuerdan que yo les comentaba que mucha de la información que obtenían aquellas empresas denunciadas en aquella sentencia era porque comparecían a los lugares e iban a revisar libros y de ahí sacaban la información. Pero ¿qué sucedía? No estaba contenida en registros informáticos. Sin embargo, podíamos entrar, porque aquí nos daba tres aspectos. Bancos de datos, pero no decía bancos de datos informáticos, solo decía bancos de datos. O archivos electrónicos. Si bien dos tipos en la regulación establecen el término informático y electrónico, hay un tercero que solo establece banco de datos. El banco de datos puede ser físico o electrónico. Entonces, esa era una opción para que si se hubiese querido perseguir ese delito, se persiguiera efectivamente. Y vean cómo es importante la terminología, porque se establece que sin autorización. ¿Y qué hablábamos sobre la autodeterminación informativa? ¿Qué es esa autorización que se debe dar para que puedan tener nuestra información? Ese consentimiento expreso que la ley determina como tal. Y que ese consentimiento también implica una obligación para el que tenga la información, que es esa actualización de la misma. Vamos a los aspectos de confidencialidad, que lo poco que se encuentra regulado está en el Código Tributario, en el artículo 101, literal A. El artículo 101 como tal fue derogado y tenemos el 101, literal A. Sería una forma bastante buena de extraer la información, mi distinguida Jenny. Recuerda que entre usted más se cuida, mejor. Tiene sus técnicos, usted le va a pedir esa situación. Si él entrega una solicitud donde usted está diciendo, mire, extráigame esa información, para mi propio uso, mi beneficio y mis propios fines, él solo puede extraerla y brindarle a usted la información. Nada de quedarme con una copia. Es extracción y entrega. Nada más. Bueno. Establecíamos en el momento de la protección de la correspondencia, de aquellos registros electrónicos que son equiparables a la correspondencia, en esa protección que el Estado nos debería brindar y que solo son revisables por jueces y por las entidades encargadas. Este artículo nos establece que va a ser punible, o sea, se va a castigar al que revele el monto de impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a la contabilidad revisada a personas individuales o jurídicas. ¿Y por qué? Porque ahora la mayoría se hace por medios electrónicos. Entonces, si alguien intercepta esa comunicación, es ilegal y es punible. Los documentos o informaciones que les obtengan de forma fraudulenta no los pueden presentar a juicio porque no van a ser prueba. No hay valor probatorio para un documento obtenido ilegalmente, sea un documento físico o un documento electrónico. Se establece también en esta norma que esos funcionarios, empleados públicos, que intervienen en la aplicación, recaudación y fiscalización controlando los tributos, solo van a revelarles información al superior. Y siempre que sea del asunto que están tratando. Ustedes están revisando un balance general de una empresa para corroborar los montos que les están presentando en las declaraciones. Y resulta que el jefe quiere un poquito más de información. Quiere direcciones, quiénes son los contadores, quiénes son los auditores. No, esa información en ese momento no es pertinente porque ustedes están revisando el balance. Están revisando la previsión de tributos. Si ustedes determinan una falla, ahí sí ya pueden ampliarse a pedir más información, pero ya sobre quiénes ejecutaron el balance. Antes, no. Entonces vamos a determinar que no es el simple uso de un registro lo que va a convertirse en delito, sino para establecer esa conducta
vamos a establecer primero para qué utilizó eso. ¿Sí? Recuerden, el uso de la información de registros informáticos o electrónicos, pero si ustedes tienen algún cliente donde dice base de datos, lo pueden llevar al aspecto y al plano físico. Entonces, este es un tip que ustedes tienen que tener para cuando ustedes estén ejerciendo. Si ya reformaron la ley, pues ahí ya no será un tip. Ahí ya tendríamos que interpretar la nueva norma. Ahora, este último aspecto que estamos viendo, porque creo que es lo último que va a entrar al examen, nos va al uso de la información de bancos de datos, de registros informáticos y de archivos electrónicos en cuanto a bases de datos que no nos pertenezcan, pero que sí puedan ser consultadas. Muchas páginas, en Guatemala tenemos Bilex, entonces tienen que pagar un aspecto una cantidad económica determinada para poder accesar a los documentos. Hay personas que mediante el uso de tecnologías de información pueden accesar sin hacer ese pago. Ese es un uso indebido. Sin embargo, si obteniendo esa información la pueden recopilar de otro lado y esa es la situación pertinente, ahí ya no existió el delito. Porque no usaron la información de este lado. Aquí solo se informaron y recopilaron por otro lado. ¿Y cómo se evita el delito acá? Es el delito de plagio. En un aspecto de obra de autor, haciendo una citación bibliográfica, como muchos de ustedes le hicieron en sus trabajos. Entonces vamos a dejarlo como último puntito en el delito de manipulación de información. Aquel que utilice registros informáticos o programas para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar, falsear o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. Esto se da más en los aspectos de aquellos que puedan manejar una doble contabilidad. ¿Por qué? Porque necesitan hacer una presentación y llevar otro tipo de contabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Van a tender a estar falseando o alterando los datos para que les cuadren esos balances. A este aspecto va más dirigido este delito. Irregularmente lo van a cometer los propietarios o usuarios de los datos. Pero ojo, y aquí tienen que tener cuidado muchos de los que trabajan en aspectos contables. Recuerden que el delito se tiene por cometido por aquel que ejecutó la acción. Y si ustedes van a acusar a alguien de la autoría intelectual, tienen que tener cómo probar ese aspecto, porque si no los van a llevar a ustedes, porque el delito en estos aspectos, al ser doloso y de ejecución propia, los va a alcanzar solo aquellos que trabajan en los aspectos contables. El registro prohibido, que es la creación de un banco de datos con datos que puedan afectar la intimidad de las personas. El famoso caso que nunca se llevó a la materialidad con los registros prohibidos que tenían de las personas y que a la fecha dejaron de ser hasta ciertos puntos ilegales porque se idearon la forma de adquirir la información. Sin embargo, ¿se recuerdan qué dijo la CC? Que afecta la intimidad y el proyecto de vida de las personas. Si ustedes tienen un problema, algún familiar, algún amigo, alguien les consulta, descárguense esa resolución. Con esa resolución hacen un su pequeño escrito y comparecen a estas empresas a que les actualicen la información sin ningún cobro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están con una base de datos que va a afectar la intimidad. Y estos son los datos personales. Muy bien, en el delito de registros prohibidos nos vamos a quedar. Hasta aquí va a llegar para el día del examen, que es mañana. Para mí ha sido un gusto. Les paso a desear por mí unas felices fiestas. Deseo que hayan aprendido algunos tips por acá, que se lleven un poco de conocimiento para su diario vivir y que tengan mucho éxito en el futuro en la profesión. Desde ya los esperamos como abogados y notarios futuros. Y por mi parte es todo por hoy. Les deseo unas felices fiestas. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Gracias.